Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Los saludamos nuevamente su amiga Ana Laura Galindo y Alejandro Luna. Si quieres conocer la información más importante sobre derechos humanos, quédate con nosotros. Aquí comienza DH Noticias. DH Noticias. Avanza la reforma política para el Distrito Federal. Edgardo Buscaglia destacó el liderazgo de la doctora Perla Gómez Gallardo. El arraigo solo se permitirá para delitos relacionados con delincuencia organizada. Quienes realicen disparos al aire en la Ciudad de México podrían pasar de 2 a 5 años de cárcel. Entrega el InfoDF reconocimiento a las mejores prácticas en transparencia. Especialistas afirman que la equidad de género debe ser eje fundamental de los derechos humanos. Después de este resumen, vamos a los detalles de la información. Nuestra compañera Gloria Pérez nos cuenta cómo va la reforma política para el Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se sumó a la demanda histórica de democratización de la ciudad, la cual debe incluir un reconocimiento pleno de sus derechos. Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo, destacó que los derechos humanos deben ser la columna vertebral del nuevo orden institucional y legal que resulte de la reforma política del Distrito Federal. Con ese objetivo, la Comisión puso a disposición de las autoridades involucradas en el proceso de reforma política su experiencia de 20 años, a la luz de los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas. La doctora Gómez Gallardo destacó que el consenso permite fortalecer al Consejo y la agenda de derechos humanos en la Ciudad de México. Además, subrayó que, históricamente, el Distrito Federal se ha caracterizado por ser una ciudad de vanguardia en la exigibilidad de los derechos humanos. Para DH Noticias informó Gloria Pérez. Un informe elaborado por Estados Unidos destaca el incremento de violaciones a derechos humanos en México. Se realizó la primera encuesta nacional universitaria sobre percepción de la violencia, drogas y delitos. El estudio indica que los principales delitos en México son robo, asalto y extorsión. Y ahora Mónica Díaz nos dirá quiénes firmaron un convenio de colaboración para promover los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, que preside Edgardo Buscaglia, firmaron un convenio marco de colaboración. El objetivo: conjugar esfuerzos y recursos que promuevan una cultura de derechos humanos. Durante el evento, Buscaglia reconoció el trabajo realizado por la presidenta de este organismo, Perla Gómez Gallardo. La doctora Perla es el tipo de liderazgo que uno espera encontrar en México, no solamente hoy, sino en las futuras generaciones, o en las futuras generaciones de mexicanos y mexicanas. Para DH Noticias informó Mónica Díaz. La PGR se niega a reparar el daño causado a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron encarceladas injustamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigará la muerte de Ernestina Asensio. La indígena veracruzana murió en 2007, luego de la presunta violación sexual que sufrió por parte de militares. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analizaron los derechos de la mujer y la equidad de género. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, se pronunció por incorporar al quehacer legislativo, ejecutivo y judicial la perspectiva de género. Dijo que es un elemento indispensable para avanzar en el pleno respeto de los derechos de niñas y mujeres en la Ciudad de México. La toma de decisiones en los ámbitos del diseño de nuestro marco jurídico, de la procuración, en la impartición de justicia y en el diseño de políticas públicas deben partir de un diagnóstico real sobre la situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en el Distrito Federal. La doctora Perla Gómez clausuró el foro La Igualdad de Género, eje fundamental de los derechos humanos, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para DH Noticias, Leonardo Sainz. El InfoDF entregó reconocimientos a las mejores prácticas de protección de datos personales y mecanismos de transparencia. La CDHDF recibió 3 reconocimientos en la materia. Un estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila reveló que el acoso escolar incrementó el suicidio de niñas y niños. Nuestro compañero Luis Linares nos informa ahora sobre la instalación de una Defensoría por los Derechos de la Infancia. La delegación Tlalpan inauguró la Defensoría de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes con el fin de ofrecer asesoría especializada a infantes que sufren violencia o violaciones a sus derechos. Con el apoyo del gobierno del Distrito Federal,
La Comisión de Derechos Humanos Capitalina, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, la demarcación defenderá y promoverá el cumplimiento de las normas dirigidas a la niñez. La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque no debemos tratarlos como si fueran adultos chiquitos. Los niños tienen sus derechos. La Defensoría cuenta con servicios como ludoteca, consultorio médico y unidades de apoyo psicológico, de asesoría jurídica y de promoción, y se ubica en calle Puente, esquina San Lorenzo de Almagro, colonia Arboledas del Sur. Para EDH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. En Estados Unidos serán capacitados 100 servidores públicos del sistema penitenciario del Distrito Federal. En Morelos se llevó a cabo el Foro Internacional de Derechos Humanos. En México solamente las autoridades federales podrán ordenar el arraigo de una persona. Los detalles con Adriana Colín. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ninguna entidad, ni el Distrito Federal, tienen facultades para legislar en materia de arraigo, ya que es solo atribución del Congreso de la Unión. Arraigar a cualquier persona que haya cometido un delito grave es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. La resolución de la Suprema Corte también estableció que solo las autoridades federales podrán ordenar el arraigo de una persona cuando se sospeche de su vinculación con la delincuencia organizada. Este fallo anuló las reformas al Código Penal de Aguascalientes que facultó indebidamente a las autoridades locales para arraigar a personas que cometan delitos graves. Para DH Noticias informó Adriana Colín. Y esta semana en Agenda DH, les recordamos que el próximo 10 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregará el reconocimiento Hermila Galindo 2014. Y les informamos que ya está abierto el registro para el curso virtual sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Toda la información la encuentra en www.cegil.org. Así concluimos una edición más de este programa. Si quieren dejar algún comentario o pregunta, entren a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Se despiden de ustedes Alejandro Luna y Ana Laura Galindo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.